Hace unos cuantos años, 6, 7 años, tal vez más, fui a apoyar a una iglesia con un pastor en una actividad para jóvenes. El pastor, amigo conocido de algunos de los que están aquí, me dijo que si podía apoyarle instalando una carpa. La mayoría, los más antiguitos van a recordar este asunto de las carpas. ¿Se acuerdan que teníamos estos eventos del rally? Instalábamos una carpotota bien grande como para 3,000 personas y aparte teníamos carpas pequeñas que usábamos para eventos más chicos. Y él iba a tener una actividad de jóvenes y me pidió que si podíamos apoyarle con la instalación de la carpa ahí enfrente de la iglesia, en el terreno donde ellos iban a tener esta actividad. La carpita que le íbamos a instalar era para más o menos 150 o 200 personas, así que si llegó el día de la instalación, regularmente era un sábado y cargamos carpa, estacas, postes, sogas, mazos y unas cocas porque hacía mucho calor, ¿verdad? Entonces ahí cuando llegamos al lugar del evento había unos 6 u 8 muchachos que nos iban a ayudar con la instalación. El pastor no estaba allí en ese momento y la verdad yo no esperaba que estuviera. Como a la hora y media más o menos de que comenzamos la instalación, llega en la camioneta de la iglesia, se dirige conmigo y con mucha pena comienza a disculparse por no poder quedarse a ayudar con la instalación y comenzó a decirme todas las cosas que andaba haciendo desde un día antes. Me dijo, fui a recoger gente al aeropuerto. Ando acarreando cosas a la iglesia para la actividad. En ese momento traía en la camioneta a unas personas que había recogido y las iba a llevar al hotel donde se estaban hospedando. Y luego iba a regresar al lugar del evento con la comida y lo que correspondía también para alimentar a las personas que andaban instalando la carpa, para después ir al hotel a recoger a las mismas personas que se habían alistado para regresar al evento. Y entonces él tenía que ir a su casa a arreglarse y llegar a la iglesia y dar la apertura y bienvenida. El pastor, ocupado en muchas cosas, buenas cosas, pero que le estaban demandando tiempo que podía invertir en ocuparse en aquello para lo que Dios lo había llamado. Yo pensé en ese momento, esta iglesia necesita diáconos. Esta iglesia necesita diáconos. Dios sabe lo que su iglesia necesita. Él sabe lo que la labor del pastor en el cuidado y la enseñanza es importante, es muy importante y es demandante. También Dios sabe que en la iglesia hay un sinfín de cosas que se tienen que hacer y necesidades que se tienen que suplir y atender. Y algunas veces, si no somos cuidadosos, estas cosas pueden absorber el tiempo del pastor y distraerlo de su llamado principal. Y Dios, en su sabiduría y providente cuidado de su iglesia, ha dado hombres que junto con los pastores, mientras estos pastores se ocupan de la enseñanza, del pastoreo y de la oración, estos hombres ejercen un liderazgo de servicio para el bien y edificación de la iglesia. Pablo los introduce como diáconos. Pablo, después de hablar de las cualidades y responsabilidades, o más bien las cualidades de carácter de un pastor, de un anciano y sus responsabilidades, ahora pasa hablarnos de los diáconos. Y vamos a dividir este mensaje en 3 puntos. Vamos a ver primero definición y papel de diácono, carácter probado del diácono y número 3, el alto valor del diaconado. De todas maneras los voy a repetir para que no te preocupes si tú eres una persona que toma nota. Y el punto número 1 va a ser relativamente corto y sencillo. Número 1, definición y papel del diácono. ¿Qué significa este asunto de ser un diácono? Porque a veces existe confusión si no entendemos bien a qué nos estamos refiriendo con un diácono. En cierta ocasión una persona me preguntaba, ¿el diácono es un anciano? Vemos que no quiere decir que un diácono no puede llegar a ser anciano, pero específicamente al entender la diferencia en estos 2 oficios de la iglesia tenemos que entender la definición y el papel del diácono. Diácono significa, en términos sencillos, un siervo. Significa siervo, no un jefe. Uno que ayuda y uno que sirve como anfitrión. Esa es una definición que se deriva de la palabra diácono. También para verlo de manera general, porque obviamente todos estamos llamados a servir. En 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro dice, cada uno de ustedes ministra el don que ha recibido para el bien de los demás. Iglesia, ¿quiénes estamos llamados a servir?
Todos, no solamente los pastores, no solamente los diáconos reconocidos oficialmente por la iglesia, todos estamos llamados a servir. Entonces, primeramente, de manera general, esta palabra se usa para referirse a servidores o siervos. Muchas veces, de hecho, se traduce literalmente así, como ministros, y también se traduce como servidores. Vamos a ver el uso de esta palabra en un sentido general. Ahí en 2 de Corintios, por favor, capítulo 3, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire cómo Pablo se refiere a sí mismo. Versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y todos tenemos que decir amén a esto, ¿verdad? Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y esta palabra que utiliza Pablo aquí es diácono. Servidor competente de un nuevo pacto. Ahora nota cómo Pablo está asociando su servicio, su labor de ministro, como alguien que comunica la verdad de Dios ahora en el nuevo pacto. Se usa específicamente para personas que sirven también, por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y es la palabra que utiliza aquí, es diácono. Epafras es un fiel diácono, y nota cómo desde este momento vemos que el carácter del diácono es un carácter que debe ser visto, reproducido y aprendido por otros, porque ves como dice el versículo 7, como lo habéis ¿qué? Aprendido. Epafras era un ejemplo de servicio. En capítulo 4, versículo 7, también de Colosenses, se utiliza de la misma manera refiriéndose a otro hermano. Todo lo que a mí se refiere, capítulo 4, versículo 7 de Colosenses, dice: os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro, fiel diácono y consiervo en el Señor. Y por el contexto de lo que estos hermanos están haciendo, no son otra cosa más que ayudantes de Pablo. Nota cómo dice consiervo, y cuando digo ayudantes no quiero decir que Pablo era el jefe, sino que estas personas hacían las cosas que facilitaban el servicio de Pablo en el ministerio para el cual Dios los había llamado. También en Filipenses capítulo 1, por favor, vemos ahí cómo la iglesia ya tenía establecida de manera formal estos dos oficios. En Filipenses capítulo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Esta es la iglesia local, es toda la iglesia, es toda la congregación, y luego distingue a los dos oficiales o los dos cargos con ciertas responsabilidades de servicio. Para nada estamos diciendo que se tienen cargos autoritativos ni nada de eso, para nada, pero distingue a dos grupos: con los obispos, que vienen a ser los ancianos o los pastores o los presbíteros, y luego habla de los y ministeriales. Esto es lo que se entiende con el papel que desempeñaban los diáconos. Vuelvo y repito, cuando estamos hablando de ayudantes no estamos diciendo que son menos, simplemente que están cumpliendo funciones diferentes para la edificación de la iglesia. De hecho, algunos sugieren que en Hechos capítulo 6 se da el patrón que se desarrolló posteriormente al trabajo de los diáconos. Vamos ahí, por favor, a Hechos capítulo 6, y tengo que hacer la observación de que algunos sugieren, porque en Hechos capítulo 6 el texto bíblico no dice que estas personas fueron establecidas como diáconos, pero están desarrollando funciones que permiten a los apóstoles que fungían en ese momento como pastores de la iglesia cumplir con la responsabilidad principal. De hecho, si tú vas a Hechos capítulo 6, tú puedes ver que en el título, ¿cómo dice ahí arribita? Dice elección de diáconos, pero eso fue alguien que puso ahí la editorial. Eso no viene directamente en el texto, pero vamos a ver el patrón que nos marca aquí la Escritura. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya sabes, una iglesia creciente, una iglesia que está empujando, que está trayendo personas, y empieza a haber este tipo de problemas con las actividades y las cosas que se tienen que hacer. Y te tengo una noticia: en la iglesia de Hechos había murmuración. Es que no hay iglesia perfecta, ¿verdad? Toda iglesia tiene situaciones que tienen que ser atendidas. Ahora, nota el versículo 12. Entonces los 12,
Los 12, que eran los que estaban atendiendo esta situación, mira lo que dijeron: convocaron a la multitud de los discípulos, y esto es importante, no es que los 12 estaban aquí como jefes, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Obviamente esta actividad, esta iglesia creciente, estas necesidades estaban demandando tiempo de los apóstoles, que estaban dejando de hacer lo que tenían que hacer. Y cuando los apóstoles dicen aquí: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, la palabra servirse es la palabra diaconar. No es justo que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer para diaconar y servir en estas otras necesidades. No es que sea malo, pero ellos entienden cuál es su principal responsabilidad. Y luego dice versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y luego dices: bueno, es que los apóstoles no quieren hacer nada. No, mira versículo 4: y nosotros, ¿qué? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces muchos creen que aquí se toma el patrón que después desarrolló de manera formal el servicio del diácono. Josías Grauman dice: aunque todavía no había ni pastores ni diáconos en la iglesia descrita en Hechos, los apóstoles estaban funcionando como tal. Dice: vemos el principio que los apóstoles simplemente no pudieron llevar todos los cargos de la iglesia sirviendo mesas y sirviendo la palabra de Dios. Necesitaba haber claridad en las funciones que tenían que desarrollar los apóstoles, o en este caso ya con la iglesia formal establecida, los pastores, los ancianos, y qué correspondía a los diáconos, para que los pastores puedan hacer aquello a lo cual Dios los ha llamado. Queridos hermanos, el pastor no es un todólogo. Estaba pensando en una ilustración sencillita que a lo mejor unos jovencitos aquí van a entender. Ustedes han escuchado de esta mochila de Dora la Exploradora, que abre la mochila y sale todo, ¿verdad? Y esa mochila les arregla todo. Y muchas veces ahí pensamos del pastor. Se descompuso la camioneta, dile a quién. Se fundió un foco, dile. Hay que distribuir lo del Ministerio de Beneficencia, dile al pastor. Llovió y se metió el agua, dile al pastor. Y entonces esas cosas que no son necesariamente malas pueden distraer al pastor de cuál es su verdadero llamado. El pastor necesita ayuda para cumplir su llamado, y los diáconos sirven ofreciendo un servicio y ayuda práctica, que no es menos, sino que juntamente con el trabajo del pastor edifica a la iglesia. Vimos entonces la definición y papel del diácono, bíblicamente e históricamente. Número 2, vamos a ver el carácter probado del diácono. Número 2, el carácter probado del diácono. Y así volvemos a nuestro texto en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, donde Pablo comienza diciendo: los diáconos asimismo. Los diáconos asimismo. Y qué manera tan interesante de comenzar este pasaje, ¿no? Pon atención a esto. Termina de hablar de las cualidades de carácter y las responsabilidades de un anciano, y cuando empieza a hablar de los diáconos, dice: los diáconos, ¿qué? Asimismo, como traducen otras Biblias, de igual manera. Esta frase, de igual manera o asimismo, nos conecta con lo dicho anteriormente. Pablo pasa de hablar de los ancianos y de su carácter a los diáconos y su carácter. Dice: asimismo, al igual que los ancianos o pastores, los diáconos deben ser hombres maduros que hacen evidente en sus vidas cualidades de carácter que muestran una fe activa y creciente. Esa es la conexión que nos da la palabra asimismo. Lo repito otra vez: al igual que los ancianos o pastores, los diáconos deben ser hombres maduros que hacen evidente en sus vidas cualidades de carácter que muestran una fe activa y creciente. ¿Y cómo vamos a llegar a esa conclusión? Al final del versículo 13 vas a ver que dice que ganan mucha confianza en la fe en Cristo Jesús. Y Pablo describe el carácter probado del diácono en por lo menos 4 áreas de su vida. Y Pablo nos empieza a hablar del carácter del diácono, e inciso A, el dominio de su persona. El dominio de su persona, y nos habla de 4 cosas que ejemplifican o que dejan ver, que hacen evidente que un diácono tiene dominio de su persona. Y número 1, vemos que los diáconos son dignos.
Los diáconos son honestos. Nota como dice el versículo 8, los diáconos asimismo deben ser. Deben ser, no es chanza, o sería bueno que fueran. No, el pasaje nos dice, deben ser. ¿Y cómo deben ser? Deben ser honestos. Otra palabra que se utiliza aquí es la palabra dignos, si se refiere a personas que son dignas de respeto, con un carácter digno de imitar. Son personas que son serios de mente, que no son ligeros sobre asuntos importantes. Y como vimos de este hermano Epafras, que dice, como ustedes aprendieron de Epafras. Las cualidades de carácter de Epafras eran visibles de tal manera que otros podían aprender de él. Era una persona digna, una persona respetada. Y cuando habla de seriedad, no significa que el diácono tiene que vestir de tal o cual manera y siempre estar así todo serio y todo con el ceño fruncido y háganse para allá porque soy diácono, o que no puede tener buen sentido del humor, sino que sabe cuáles son los momentos en que tiene que ser serio y responder a su responsabilidad. Y esa es una cualidad de carácter que se espera. Y sí hemos dicho que igual de los ancianos, los pastores y de los diáconos, pero más adelante vamos a ver esto, ¿de dónde salen los diáconos? ¿Salen de la misma qué? De la misma iglesia, o sea que como todos estamos llamados a servir, todos somos llamados a qué? A crecer en esta cualidad de honestidad y de integridad, o más bien de la seriedad necesaria que demanda un papel como el del diácono. Ahora, número 2, por cuestión del tiempo, vamos a ver que también el pasaje dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, y luego dice sin doblez. Yo creo que tú entiendes fácilmente esto, ¿no? Que son hombres de una sola pieza. Son hombres completos, no hombres de doble cara. Y específicamente aquí sin doblez, muchos dicen lo siguiente, que son confiables en sus palabras. Y esto es bien importante. No son personas que dicen una cosa a una persona y dicen lo opuesto a otra. Son personas que hablan lo mismo con integridad en cada área de su vida. Ahora recuerda que el papel del diácono era administrar a los pobres, era hacer visitas, era atender a la viuda. Imagínate un diácono que va y visita a un diácono que va y visita a una viuda en estos tiempos. ¿Cómo está, hermana? No, bien, pues no, estamos bien contentos de estar aquí con usted. Qué bueno, pues queremos servirle. Y luego estamos contentos por su vida y va a visitar a otra persona. No, hombre, la viuda esa, si vieras cómo es, uy, ya te contaría, ¿no? Entonces a una persona le dice una cosa y a otra persona le dice otra. No son personas de doble cara. No se comportan de una manera con una persona y de una manera con otra, sino que son personas íntegras, completas, derechas, que su sí es sí y su no es no. Más adelante el pasaje sigue diciendo, no dados a mucho vino, no dados a mucho vino. Y como aquí dice mucho vino, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que sí se puede poquito vino? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué nos dice el pasaje, a qué se refiere. Aquí estamos hablando de diáconos que son moderados en sus apetitos. Si bien aquí se hace referencia al mucho vino, porque en estos tiempos, en esta cultura, el vino era una bebida habitual. Algunos dicen que se servía como si nosotros ahora vamos a la casa de alguien y nos ofrece un café. De hecho, aún se usaba para asuntos terapéuticos, porque más adelante vas a ver en el pasaje que Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino bebe de un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Y también en estos tiempos el agua no era tan purificada como ahora la bebemos nosotros. Sin embargo, no nos está diciendo que el diácono tiene permiso de abusar de este uso. John MacArthur dice que los diáconos no se obsesionen con la bebida y con el entretenimiento, porque muchas veces tú y yo pensaríamos en nuestro contexto que para ti y para mí eso no es un problema, pero de qué otras cosas sí nos embriagamos, qué otras cosas nos hacen perder el juicio, qué otras cosas nos hacen perder el control. Muchas veces tú no te embriagas con una vida alcohólica, pero te embriagas con 18 series de Netflix en un día y te distraes de lo que es tu verdadera responsabilidad. Los diáconos deben guardar la sobriedad y su testimonio con una mente clara, que al igual que los ancianos conduce a otros a la santidad. La libertad del diácono no debe ser motivo para que otros tropiecen. Y una cosa es ver el uso que se le daba en los tiempos bíblicos al vino y otra promover borracheras y disilusiones, cosa de la que no estamos hablando aquí. Entonces el diácono debe ser una persona moderada. Y número 4, debe ser una persona sin avaricia. Nota cómo termina el pasaje. No codicioso de ganancias deshonestas, que no es dado a la avaricia. Ahora, ¿por qué Pablo hace mención de esta situación aquí?
Seguramente Pablo, con el entendimiento que tiene del Evangelio, obviamente la historia de Jesús y todo eso, puede ser que tenga en su mente a Judas, que Judas era ladrón, que supuestamente se ocupaba de los pobres, ¿se acuerdan? Pues ¿se acuerdan que una señora derramó un perfume sobre los pies de Jesús? Y dice, ay, ¿por qué hicieron esto? Mejor lo hubiéramos vendido y le hubiéramos dado dinero a los pobres. Pero él no decía esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía de la bolsa. O puede ser que también tenía en su mente a Priscila y Aquila, que vendieron un terreno por cierta cantidad, pero fueron con los apóstoles y les dijeron que en vez de darlo en 10, lo dieron en 8 y trajeron todo y se quedaron con 2. Es un ejemplo, no es, ay, la Biblia no dice eso, hermano, es un ejemplo nomás, ¿sí? Y quiere prevenir a los diáconos de hacer cosas como estas. Específicamente, si entendemos que los diáconos administraban recursos, los diáconos administraban ofrendas o administraban los bienes que se repartían entre los pobres, estos hombres deberían ser íntegros en el manejo de los recursos. Ahora, nota que el pasaje dice, no codiciosos de ganancias, ¿qué? Deshonestas, porque hay ganancias que sí son honestas, ¿verdad? ¿Sí? El problema no son las ganancias, porque todo diácono en esos tiempos y hoy debe tener un trabajo honesto que provea y supla sus necesidades. Esta era una cualidad necesaria y sigue siendo hoy por el manejo de recursos económicos en la iglesia. Recuerda, una de las funciones de los diáconos es que administraban los dineros para el cuidado de los pobres y deberían ser íntegros en el uso y manejo de los recursos. Son cualidades que los diáconos deben desarrollar y que no dejan fuera a ningún creyente. Entonces dijimos que el carácter probado del diácono se ve, inciso A, en el dominio de su persona con estas 4 cualidades, inciso B, en su conocimiento práctico de la doctrina. Un carácter probado del diácono se ve en su conocimiento práctico de la doctrina. Mira el versículo 9, ¿cómo dice? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, que guarden, que mantengan, que estimen, que protejan el misterio de la fe. ¿Y qué es el misterio de la fe? Recuerden, la Biblia, un misterio no es algo como que está escondido, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué significará esto? Es una verdad que no había sido revelada, pero que ahora en Cristo es revelada. Ahora tú y yo conocemos el misterio de la fe que nos ha sido revelada en Cristo. Más adelante viene aquí en el pasaje de la siguiente semana, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y se nos va a explicar más acerca de esto. Pero quiero resumir lo siguiente, el misterio de la fe se refiere a la doctrina que ahora nos ha sido revelada en Cristo. El diácono debe saber guardar esa fe. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Recuerdas cuál es una de las cosas que Pablo viene instruyendo a Timoteo que haga? Que la iglesia se tiene que guardar de los falsos maestros. Así que un diácono debe estar atento y debe estar previsto de esas enseñanzas falsas para que si en una de esas visitas un hermano o una hermana le sale con que, oye, ¿qué crees que me dijeron Himeneo y Fileto? Dice, no, las cosas son así. El diácono debe ser una persona entendida en la doctrina y capaz de guardarla. Dado el antecedente con falsos maestros y falsas enseñanzas, se requiere que los diáconos no solo ejecuten servicio práctico, sino que también guarden o estimen, entiendan la doctrina. Es lo que yo le llamo servidores teólogos. Servidores teólogos. No confundir, por favor, actividad con piedad. Muchas veces pensamos que un diácono o un servidor es espiritual porque anda haciendo una cosa, anda haciendo otra y se involucra en una actividad y se involucra en otra, está en todas las conferencias, está en todos los eventos, casi dice el problema con la iglesia es que no me hacen caso a mí, ¿verdad? Y quiere hacer todo. No confundamos necesariamente actividad con espiritualidad. Es importante, sí, pero la una y la otra deben ir de la mano. Necesitamos, sí, diáconos, siervos que trabajan, que sirven, pero que también saben sentarse, saben escuchar, saben aprender, esperan y crecen en el conocimiento de Cristo. Ahora, nota cómo dice, guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, lo que nos habla de que hay congruencia entre lo que saben de la doctrina y en su obediencia y su aplicación. ¿Cómo es que guardamos el misterio de la fe con limpia conciencia? Obedeciendo lo que sabemos que es verdad. Obedeciendo lo que sabemos que es verdad. Entonces un diácono no solamente es alguien que está haciendo y haciendo y haciendo, es alguien que sabe sentarse a aprender, es alguien que sabe sentarse a escuchar, es alguien que aprende a pasar por un proceso de enseñanza y capacitación. Y en términos bien prácticos, un diácono es una persona que lee su Biblia personalmente.
Si estuvieran en estos tiempos, un diácono pasaría de vez en cuando por la librería a comprarse un librito para seguir aprendiendo y creciendo y conociendo y desarrollando su fe y su crecimiento en el carácter de Cristo. Entonces, no solamente es hacer, sino cultivar una vida de piedad. Entonces, el carácter probado del diácono se ve primeramente en el dominio de su persona, inciso B, su conocimiento práctico de la doctrina, inciso C, en su vida familiar. En su vida familiar. Vamos a echarnos un brinquito ahí al versículo 12. Dice, hermano, ¿por qué te brincaste el 11? Ahí voy, espérame. ¿Sí? Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, aquí recordamos que cuando habla de marido de una sola mujer se refiere a la estabilidad emocional que deben tener, no estar divorciándose y casándose y todo eso, sino que deben ser, el llamado moral y la fidelidad conyugal es importante en el carácter del diácono, pero eso no significa, el pasaje no dice que solteros no pueden servir a Dios como diáconos. Hasta donde sabemos, lo que sabemos del apóstol Pablo, que es un siervo, un apóstol, no tenía una mujer que le acompañaba como esposa, y de Timoteo, que está enseñando, tampoco sabemos si tenía una mujer que le acompañaba como esposa. Lo que estamos diciendo que también esto habla de la calidad y la cualidad moral del diácono, pero si es casado debe ser marido de una sola mujer, y en segundo lugar también tiene que ser una persona que gobierna bien sus hijos y sus casas. Ahora, nota cómo esta cualidad es muy similar o es igualita que lo que se requiere del anciano. Esto nos habla entonces que el diácono ejerce un gobierno doméstico que refleja el evangelio con gracia y firmeza. El diácono ejerce un gobierno doméstico con gracia y firmeza que refleja el evangelio. Y también recordamos que gobernar bien es gobernar bien en términos bíblicos. Gobernar bien en términos bíblicos. Y nosotros sabemos que la misma Escritura nos da los términos bíblicos bajo los cuales debemos gobernar bien, ¿verdad? Los hombres, ¿cuál es nuestra responsabilidad en los términos bíblicos? Amar a nuestras mujeres como Cristo amó a ¿quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y cuál es nuestro trabajo con nuestros hijos? Instruirlos en la disciplina y amonestación del Señor y no exasperarlos. Eso es gobernar bien en términos bíblicos, porque alguien puede decir que gobierna bien con un gobierno opresivo. Y aquí mis hijos hacen lo que yo les digo y cuidado y me contradigan. ¿Tú crees que eso sería gobernar bien? Que tus hijos tengan más miedo que amor y respeto por ti. Entonces, gobernar bien tiene que ver con una cualidad de carácter y una cualidad de excelencia. De hecho, es la misma palabra que Pablo usa cuando dice, porque los que ejercen bien el diaconado. Entonces, la vida familiar del diácono es importante también para el desarrollo saludable de la iglesia y las cualidades que Dios nos dice aquí a través de Pablo. Dijimos que el carácter probado del diácono se ve en el dominio de su persona, el carácter probado del diácono se ve en su conocimiento práctico de la doctrina, se ve también en su vida familiar, y luego, inciso D, el carácter probado del diácono se ve pues en la prueba del diácono. Mira el versículo 10. Versículo 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, nota el pasaje que dice, y estos también. Pregunta, ¿también en relación a qué o en relación a quién? A lo que se viene diciendo anteriormente, ¿verdad? Y estos también, como los ancianos, deben ser puestos a prueba para comprobar su irreprensibilidad. Y hemos dicho que irreprensibilidad no significa impecabilidad, sino que los ancianos y los diáconos no pueden ser acusados específicamente de algo que les impida ejercer su servicio, porque si fuera impecabilidad, de hecho no sabes si la iglesia es el único lugar que para lo que tienes que calificar es ser pecador. Sí, nadie viene aquí y le dice, hoy vengo a la iglesia porque soy sin pecado. No, todos aquí en la iglesia venimos en el entendimiento de que somos pecadores, salvos por gracia, que estamos creciendo a la imagen de Cristo. Y no significa que el diácono no puede equivocarse, sino que al momento de que se le hace una observación con humildad, escucha y atiende lo que se le dice. Ahora, si el diácono no tiene que ser puesto a prueba para comprobar su irreprensibilidad, la gran pregunta es, ¿cómo y dónde tiene que ser puesto a prueba? ¿Tenemos que enviarlo a un lugar específico donde le hagan las 18,000 preguntas para ver si eres un diácono aprobado? No, del pasaje derivo dos escenarios.
El diácono debe ser probado primero en su iglesia local. Primero en su iglesia local, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo cómo debe conducirse. ¿Dónde? En la iglesia, que es la casa de Dios, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. En la iglesia local, por medio de sus pastores y los miembros de la iglesia que los observan. Los pastores y miembros de la iglesia que observan las cualidades y la vida de este hombre que aspira a cumplir este oficio de diácono. Es aquí en la iglesia donde vemos el desarrollo y crecimiento de los hermanos. Se muestra en su interés por amar y servir a otros, en sacrificar por el bien de otros, en llegar temprano, en resolver diferencias con gracia, en saludar, hermano, quiero ser diácono, bienvenido, y tú sentado ahí, pues ayúdanos, no. Ver cómo sirven desinteresadamente en áreas poco visibles. Y esta es la manera en que la iglesia local empieza a mirar a estas personas que pueden ser de ejemplo de servicio en su vida de piedad en la iglesia. Pero también, por lo que nos dice el versículo 12, otro lugar donde los diáconos tienen que ser probados es en la iglesia local y con sus familias. En la iglesia local y con sus familias. Porque de repente puede darse el caso de que el diácono anda aquí haciendo todo y sirviendo y moviendo y sacando, y en la casa no hace nada. Y aquí la pregunta sería, ¿tu esposa te ve como siervo? ¿Tus hijos te ven como siervo? ¿O eres el típico que llega a la casa y se sienta en su trono así, con tu cetro, el control? Yo ordeno que a la tele me ponga esto. Son áreas en las que somos vistos y nos damos a conocer en la iglesia local, pero si alguien nos conoce, son las personas que viven con nosotros. Es importante eso para dar fe del carácter piadoso del diácono. Hermano, eso está muy difícil. No es difícil, es imposible, pero tenemos la gracia de Dios en Cristo y hacia allá vamos a caminar. Vamos a ver el versículo 11, rapidito, vamos a ver el versículo 11, donde dice, las mujeres asimismo sean honestas, calumniadoras, no sean calumniadoras, por favor, no, sí, es que sí. Les confieso que tengo que cambiar la graduación de estas cosas. Sí, las hermanas me vieron así de volada, de buenas que me dijiste, hermano, yo soy así, no. No calumniadoras, fieles en todo. Notemos que el texto dice las mujeres, y seguramente ya lo estudiaron en sus grupos pequeños. Y también quiero que pongas atención a lo siguiente. Las mujeres, nota la siguiente palabra. ¿Cómo dice? Asimismo. ¿Dónde vimos esa palabra anteriormente? Los diáconos, asimismo, ¿no? Entonces Pablo está conectando las cualidades de estas mujeres con las cualidades de los diáconos. Ahora, en este pasaje hay dos posturas. Una es que se refiere a las esposas de los diáconos que ayudan a sus esposos en su ministerio. La Nueva Versión Internacional dice sus mujeres. La Nueva Traducción Viviente también dice sus mujeres, pero el posesivo plural, sus, no está en el original. Algunos dicen que es implícito, pero explícito no está. Pues se puede inferir que es así, sí, pero explícitamente no dice sus mujeres, literalmente dice las mujeres. Así es como dice el pasaje. Y nota que si las mujeres, si son las esposas de los diáconos, son mujeres que tienen que ser maduras por las cualidades de carácter que vemos ahí. Por otra parte, atención a esto, el uso de la palabra asimismo o de igual manera, como traduce la Nueva Biblia la Nueva Biblia de las Américas, donde dice las mujeres de igual manera, parece dar lugar a otro grupo de personas con carácter probado. En este caso, mujeres que sirven formalmente en la iglesia como diaconisas, femenino de la palabra diácono. O sea, hermano, yo quiero ser diaconisa, ¿no? Ahora, estas son las dos posturas que hay ahí. Cito a John MacArthur, es probable que Pablo se refiera aquí no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que sirven como diaconisas. El uso de la palabra asimismo indica la existencia de un tercer grupo, además de los ancianos y diáconos. Fin de la cita. ¿Sí? Así que de tal manera que es muy posible que las hermanas servían con sus esposos como diáconos, y qué bendición sería tener aquí a parejas de hermanos que están sirviendo así. El esposo y la esposa creciendo en madurez y sirviendo para el bien de la iglesia, lo que quiere decir que las mujeres también tienen que crecer y madurar en esas cualidades de carácter, lo que quiere decir, esposo, que tienes trabajo para ayudar a tu mujer a madurar. Y tú junto con ella.
sean las esposas de los diáconos, familias completas o mujeres reconocidas como diaconisas, la iglesia las necesita. Necesitamos siervos, necesitamos siervas, mujeres de carácter probado que sirvan y amen a la iglesia de Cristo. Ahora es interesante notar que cuando Pablo da las características de los diáconos, da 4 características. Y cuando habla de las mujeres, da exactamente 4 características, que son muy paralelas la una con la otra. Por ejemplo, vamos a ver ahí en versículo 11. Las mujeres asimismo sean honestas. ¿Cuál es la primera característica del diácono? Ser honesto. O sea, que la demanda para la mujer es la misma. Debe ser digna de respeto, con un carácter que sea digno de imitar por otras hermanas, por otras señoritas. Ahora, nota la siguiente frase: no calumniadoras, que tiene que ver con el uso de palabras maliciosas para difamar a otra persona. O sea, si a veces este término es como redundante, ¿no? Palabras maliciosas para difamar. Nadie difama con palabras beneficiosas, ¿no? Pero es claro que las mujeres no tienen que usar su lengua para chismear y andar difamando y andar hablando mal. De hecho, la palabra calumniar aquí viene de la palabra diabolos, lo que nos está diciendo que no deben ser diablas. Porque el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla. Entonces, eso no debe caracterizar la vida de una hermana que está creciendo y que está madurando. Y como calumniar tiene que ver con palabras, ¿te acuerdas que sin doblez también tiene que ver con palabras? Con lo que dice el diácono. Y luego dice, sino sobrias, que también tiene que ver con claridad de mente. La sobriedad que se demanda del diácono, que no es dado a mucho vino. Y luego dice, fieles en todo. La misma fidelidad que necesita de un diácono que administra los recursos de la iglesia y que no ama ganancias deshonestas. Son 4 cualidades que también las hermanas deben desarrollar. La manera en que estas hermanas se dirigen las apunta como hermanas fieles, que aman, que sirven, que están dispuestos a ayudar, que hacen a veces hasta visitas. Sé de hermanas aquí que hacen visitas a hermanas ancianitas de la iglesia que no han podido estar aquí. Eso es muy valioso para la iglesia local, pero sea las esposas de los diáconos o diaconisas reconocidas, queridas hermanas, todas están llamadas a servir y crecer en esta cualidad de carácter. No se pongan tan serias. Y número 3, llegamos al reconocimiento del diácono. Vimos primero, número 1, definición y trabajo del diácono. Número 2, vimos el carácter probado del diácono. Y número 3, vemos reconocimiento del diácono. Reconocimiento del diácono. Versículo 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nota el porque como conclusión de todo lo que se espera de un hermano que sirve, madura y sacrificialmente a la iglesia. Dice, porque si tú haces esto, si tú ejerces bien, la palabra ejercer tiene que ver con cumplir la responsabilidad, con llevarla a cabo. Si tú lo ejerces bien, con excelencia, dando lo mejor de ti de acuerdo a los dones y capacidades que Dios te ha regalado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, nota que el pasaje dice porque los que ejerzan bien. Y eso es como que lo que se espera, ¿no? Si eres nombrado como un diácono, si eres reconocido como un diácono, tienes una responsabilidad, lo ideal es que la ejerzas ¿cómo? Pues que lo ejerzas bien, que funciones, que hagas, que cumplas tu responsabilidad. No es como que soy diácono, sí, ¿y qué haces? Pues nada. No, pues entonces no estás ejerciendo como diácono si esa sería tu responsabilidad. Ahora, si no ejerces o ejerces mal, pues la consecuencia natural es que no puedes ser diácono, porque se espera que el diácono lo ejerza bien. Ahora, mira cómo Pablo describe el resultado de este buen ejercicio del diaconado que es valioso. Dice, ganan para sí un grado menor y casi nadie los reconoce. No, el pasaje no dice eso. El pasaje dice, ganan para sí, ¿un qué? Un grado honroso. Ganan para sí un grado honroso. Ahora, entendiendo las motivaciones que vienen en la vida del diácono, ganar un grado honroso no es la meta en sí misma, no es como que yo voy a servir para que la gente me reconozca y yo tenga este grado. No, ese es el derivado de un servicio fiel y desinteresado que resulta en gran estima para la congregación.
¿Por qué? Porque la gente va a ver cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, cómo sirves, cómo estás creciendo a la imagen de Cristo, cómo estás sirviendo a otros y tu vida es digna de admirar. Y cuando la mamá o el papá vayan por ahí y te van a ver y van a decir, mira mi hijo, ese es un diácono de la iglesia, es hermano. Bueno, ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Es un digno ejemplo. Mira cómo vive, mira cómo sirve. Y ganas un grado honroso que resulta, no porque lo estás buscando, no porque quieres tener una posición, sino que se da de manera natural en la manera en que tú ejerces tu diaconado. Ser diácono o servidor, hacer cosas prácticas o sencillas o asuntos ministeriales en relación con la operación de la iglesia, querido hermano, no es menos. No es menos, ni tampoco es de menor dignidad. Es algo honroso. Es algo honroso. No es como digas, ¿y tú qué haces en la iglesia? Pues nomás soy diácono. No, hermano, que te dé alegría si tú eres diácono, vas a ser reconocido como diácono. Querido hermano, tu servicio es valioso a los ojos de Dios y de nosotros como pastores y de los miembros de tu iglesia. Nuestros diáconos deben ser apreciados, amados y reconocidos. Aquí termina diciendo el pasaje. Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nota de dónde se deriva este grado honroso y esta mucha confianza que los diáconos ganan. Todo esto se deriva de que los diáconos son personas que tienen fe en Cristo Jesús. Se hace evidente que su servicio es el resultado de una fe activa y de su relación personal con el Señor Jesús. Por eso los diáconos tienen que ser personas que no solamente hacen, sino que cultivan la realidad de su unión con Cristo. En pocas palabras, el Evangelio es lo que motiva y sostiene el servicio del diácono. Es el Evangelio, siempre ha sido el Evangelio y no va a ser otra cosa más que el Evangelio. Lo mismo que los pastores necesitamos. No se trata de tus méritos, no se trata de tu propio desempeño, no se trata de tus títulos o posgrados o habilidades únicas que nada más tú tienes, no. Se trata de tu fe en Cristo. Y cómo eso se está desarrollando y haciendo visible en tu día a día. Y hermano, ¿y cómo no va a ser un grado honroso si cuando sirves te ves como Jesús? ¿Te acuerdas que Jesús ahí en el aposento alto hizo lo que se supone que el siervo de menor grado tenía que hacer? Todos ahí esperando que se preparara la Pascua y pues a ver a qué horas nos lavan los pies, porque pues yo no veo que Pedro se mueva, ¿eh? Y luego Juan, pues a qué hora se va a levantar Simón y me va a lavar los pies, pues qué se cree, ¿verdad? ¿Quién es el que se levanta? El Señor Jesús, y hace el trabajo más humilde. Y Él dice, ustedes me llaman maestro y Señor y bien dicen porque lo soy. Pero ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Y de manera interesante, ahí en Marcos 10, por favor, vean Marcos 10. Si no, yo ya estoy aquí. Marcos 10, versículos 43 al 45 dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. ¿Qué palabra crees que usa aquí, Marco? Diácono. Versículo 44, y el que de ustedes quiera ser el primero, será él diácono, siervo de todos. Y luego, si no te quedaba claro, mira el ejemplo supremo de Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si usamos diácono como verbo sería, sino para diaconar y para dar su vida en rescate por todos. Querido hermano diácono, cuando tú sirves y amas a tu iglesia creciendo la imagen de Cristo, te ves como Él. Eso es un grado honroso, porque ser diácono es un servicio honroso y digno. Ejércelo con alegría basado en tu relación con Jesús. Porque ser diácono es un servicio honroso y digno, ejércelo con alegría basado en tu relación con Jesús. Como pastores hemos hablado de la necesidad de reestructurar y de darle más formalidad a este ministerio de diáconos, porque estoy seguro que algunos de aquí recuerdan que son diáconos y muchos no conocemos a nuestros diáconos, pero sabemos que este oficio es indispensable y necesario para el buen funcionamiento de la iglesia. Pregunta, ¿de dónde van a salir los diáconos? Si seguimos el principio de Hechos 6, los discípulos dijeron, buscad entre ustedes, aquí en la iglesia local, los diáconos. No vamos a importar diáconos. La iglesia local debe proveer estos diáconos, hermanos maduros que responden a este llamado.
a este llamado honroso, que entienden su responsabilidad y que se ocupan de ejecutar tareas prácticas y sencillas que ayudan a los pastores a cumplir su llamado a la predicación, el cuidado pastoral y la oración. Y no es que los pastores no queramos hacer cosas físicas o trabajar. No se trata de eso. Algunos de aquí antes de ser pastores fuimos diáconos. No se trata de eso. Esto es solamente hacer uso de los recursos de los hombres dones que Dios ha dado a la iglesia en Cristo. Tanto los pastores como los diáconos son regalos de Dios en Cristo para la iglesia. Cito aquí a Sugel Michelén. Sugel Michelén dice lo siguiente: en un servicio de ordenación de pastores y diáconos dijo: los pastores y los diáconos son una provisión del Cristo resucitado y exaltado, que ahora está sentado a la diestra de Dios, pero que sigue cuidando a su iglesia. Sigue cuidando a su iglesia. Unas aplicaciones finales. Hermano que aspiras a ser anciano, gracias a Dios por eso. Pero ¿por qué no sirves como diácono mientras sigues preparándote, sirviendo en un área específica y sí enseñando? Los diáconos no quiere decir necesariamente que no enseñan. Y con el tiempo, ¿qué tal si la iglesia te ve y dice: mira, ese hermano es fiel diácono, es servicial, ha madurado y aparte es bueno para enseñar? ¿Por qué no lo recomendamos para que sea un pastor? Ahora, otra cosa, para ser diácono no tienes que enseñar. No sé si viste que en las cualidades que Pablo dice del diácono no dice que sea apto para enseñar. Entonces, hermano, si tú no puedes enseñar, si Dios no te ha dado a ti esa capacidad, tampoco eres menos. Y la capacidad o el don de enseñar, si tú no lo tienes, no te limita para ser diácono. No te limita para ser diácono. No es necesario, como con los pastores, tu vida de servicio, de liderazgo de servicio, cumpliendo una función específica con fidelidad, es una lección sin palabras. No tienes que enseñar públicamente, no tienes que enseñar en un grupo pequeño. Tu responsabilidad es servir y eso edifica. Una más, un ministerio de diáconos formal ayuda a que haya orden, saber quién hace cada cosa, saber a quién dirigirnos. Si algo se necesita en el edificio, ¿con quién me dirijo? Si se metió el agua cuando está lloviendo, ¿a quién me dirijo? Si no hay papel sanitario, ¿a quién me dirijo? Si el auditorio no está en condiciones, ¿a quién me dirijo? Si hay que acomodar mesas y distribuir alimentos y organizar eventos, ¿a quién me dirijo? Entonces, ¿al pastor? No. Hay personas designadas para estas labores, cuyo servicio también es valioso, porque ser diácono es un servicio honroso y digno. Ejércelo con alegría, basado en tu relación con Jesús. En 2019 fui a 9 Marcas allá en Capitol Hill con el pastor Mark Dever y tuvimos la oportunidad de ver el funcionamiento de ancianos y diáconos de una manera bastante clara. Son como 100 ancianos, más o menos, como 100 pastores, una iglesia de casi 1000 personas. Y todos los pastores estaban involucrados en las enseñanzas, en la organización y la operación de los talleres que se nos tenían que dar. Nunca había uno corriendo, haciendo nada, tenían su función bien específica. Cuando nos llamaban a la comida, nos decían: los diáconos nos van a estar esperando para servir. Y llegábamos y ya estaban los diáconos sirviendo, ya las mesas estaban puestas, todo estaba listo, llegábamos, comíamos y luego algunos pues querían recoger su plato, así, decían: deje, ahorita los hermanos se encargan de esto, ¿no? Entonces yo miraba cómo el auditorio quedaba, imagínense, como 30 latinos y alemanes y brasileños y todo, así un desbarajuste por todos lados. Y luego nos íbamos y el comedor quedaba así. Se terminaba la hora de comida y luego decían: vénganse, vámonos a la siguiente actividad. Y los pastores se dedicaban a enseñarnos. Si por alguna razón yo pasaba por un pasillo y miraba hacia el comedor, ¿cómo cree que estaba el comedor? Limpiecito. ¿Sabe quién se dedicaba a hacer ese trabajo que ayudaba a los pastores a cumplir su responsabilidad? Los diáconos. Y después en la noche pasaba un hombre con un traje como de servicio, un pantalón azul, una camisa azul, una gorrita, empujando un carrito de basura. Un hermano mayor. Iba recogiendo toda la basura que quedaba al último. Es un grado honroso. No es menos, porque ser diácono es un servicio honroso y digno. Ejércelo con alegría, basado en tu relación con Jesús, recordando que estas cosas solo podemos lograrlas a través del Evangelio.
Solo podremos ser honestos, sin doblez, fieles a nuestras esposas, íntegros en nuestras finanzas, no calumniadores o calumniadoras, si estamos creciendo conforme a la imagen de Cristo. Y si tú estás aquí, querido amigo, y no conoces a Jesús y dices, uy, hermano, llegar a eso es imposible. Sí es imposible, pero Cristo te ofrece perdón de pecados. Si tú vienes a Él y te arrepientes y confías en Él y pones tu fe en Él, comienza en ti un proceso de transformación para hacerte cada vez más a su imagen. Y hermanos, no desesperemos. Si tenemos que esperar para crecer en madurez, para ejercer este oficio honroso de diácono, esperemos. Y si tú quieres dedicarte a este oficio honroso, acércate con los pastores. Queremos ayudarte a desempeñar estos dones y talentos que Dios te ha dado. ¿Pero basados en qué? En nuestra relación con Cristo. Porque ser diácono es un servicio honroso y digno. Ejércelo con alegría basado en tu relación con Jesús. Oramos, Señor. Gracias porque nos has regalado este tipo de hombres aquí y podemos verlos. Y es evidente, Señor, que lo que ellos hacen y la manera en que viven no es el resultado de sus propias capacidades o de sus propias habilidades, sino es evidente tu obra en ellos, Señor, porque no vemos quién podamos ser así. Señor, de hecho, antes de Cristo ni siquiera éramos esto. Tal vez podríamos decir como Pablo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, pero ahora por Cristo, por nuestro perdón de pecados, por la vida nueva que nos has dado, podemos crecer en estas cualidades de carácter que evidencian nuestra relación contigo y poner nuestros dones y servicios para amar y servir a nuestra iglesia local y servir a nuestras familias, Señor. Y recuérdanos que lo que hacemos no es menor delante de tus ojos, porque tú a uno le das 1, a otros 3, a otros 5, y tú demandas de eso. Y recuérdanos, Señor, que si somos fieles en lo poco, tú nos pones en lo mucho. Queremos ser siervos que reflejan el servicio de Cristo, que su más grande servicio fue más allá de lavar pies, sino lavar nuestros pecados. Al morir en la cruz, ser sepultado y resucitar. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos para el bien de tu iglesia y para la gloria de tu nombre. Amén.